Buenas, mi nombre es Aitana Maya Quideno, soy de segundo semestre y en este video voy a explicar los pares craneales, es decir, una pequeña introducción sobre su recorrido y su origen y la evaluación de ellos. Para empezar vamos a dar una introducción a los pares craneales, que son los nervios craneales comúnmente denominados pares craneales. Clásicamente se han considerado constituidos por 12 pares de troncos de nervios, que tienen orígenes aparentes en la superficie encefálica y luego de trayectos más o menos largos en el interior de la cavidad craneana, que abandonan esta por orificios situados en la base craneana para alcanzar algunas de sus áreas de inervación. Bueno, para dar comienzo con el primer par craneal vamos a explicar su recorrido, su origen y cómo se evalúa. Lo primero que tenemos que saber es que este par craneal, el nervio olfatorio, es una prolongación telencefálica que forma parte del riencéfalo, que de las neuronas olfatorias bipolares, incluidas las de la mucosa nasal, recubren la parte de los cornetes superior y medio, así como la parte superior del tabique nasal, que van de forma ascendente, atraviesan la lámina cribosa del etmoides para hacer sinapsis con neuronas del bulbo olfatorio, que se encuentran descansando sobre el lado respectivo de la lámina horizontal del etmoides. Los axones de las neuronas del bulbo olfatorio forman la llamada cintilla olfatoria, de curso anteroposterior, la cual alcanza los límites anteriores de la sustancia perforada anterior. Se divide en las llamadas estrías olfatorias medial y lateral. Los axones de estas estrías van a hacer sinapsis directa o indirectamente con neuronas del complejo riencefálico, especialmente la región del uncus del hipocampo. Entre las estructuras riencefálicas con las que establece relación la vía olfatoria, citemos el hipocampo, el núcleo amigdalino, el área piriforme, el tálamo, los cuerpos mamilares, el núcleo avenular, el trígono y entre otras. Se establece así las conexiones que reflejan con los núcleos de otros nervios craneales y espinales que tienen actividad funcional en la deglución y la digestión. Este par craneal lo primero que tenemos que tener es en 2 frascos sustancias con olores fuertes y reconocidos para que el paciente pueda olerlo, como en este caso tenemos este de aquí y este otro. Lo que vamos a pedirle a la paciente es que se vende los ojos y que con una mano, con un dedo, se tape una fosa nasal y reconozca los olores, y viceversa con la otra fosa nasal. Bueno, una vez la paciente está así, lo único que tenemos que hacer es decirle que por favor con su mano, con su dedo índice, tape una fosa nasal. Y le pasamos a continuación el producto, decimos que huela. ¿Huele? Sí. ¿A qué huele? A tomillo. Listo. Y repetimos el mismo procedimiento con otro producto y con la otra fosa nasal. ¿Ahí huele? Sí. ¿A qué huele? A café. Y esa sería la evaluación para el primer par craneal. Bueno, vamos a dar continuación con el segundo par craneal, que es el nervio óptico, y de este se puede decir que estructuralmente representa una de fibras nerviosas del cerebro. Las neuronas periféricas de la vía óptica son las neuronas bipolares situadas en la parte media de la retina, una de cuyas prolongaciones, la periferia, recoge los impulsos nerviosos que llevan los receptores visuales, como son los conos y los bastones y bastoncillos, los cuales, situados en la parte externa de la retina, son impresionados por los rayos luminosos. La prolongación central de estas neuronas bipolares hace sinapsis con las células ganglionares de la parte interna de la retina. De estas células ganglionares, segunda neurona de la vía visual, parten fibras desde casi la superficie retiniana que van a converger a nivel de la papila óptica para abandonar el glóbulo ocular y formar el nervio óptico correspondiente. Bueno, para las técnicas de exploración del nervio óptico comprende 4 aspectos diferentes. El primero es la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca. El segundo es la perimetría y campimetría, la visión de colores y el examen de fondo del ojo. Para la agudeza visual, que sería el primero, en la exploración de la agudeza visual se comprende la evaluación de la visión lejana y cercana. A continuación vamos a ver cómo se hace esta evaluación. Corte.
Bueno, para la evaluación del segundo par craneal, lo primero que tenemos que hacer es descargar la tabla de Snell y poner al paciente a 20 pies de ella. Pedirle que se tape un ojo y que lea las letras de arriba hacia abajo y viceversa con el otro ojo. Esta. T, Z, P, T, O, C, Z, L, P, E, D, E, T, O, T, C, F, D, P, C, Z, L, F, T, C, F, D, T, E, O, P, L, L, D, C, Z, O, T, E, P, P, F, O, D, T, Z, L, E. Y pedimos a continuación que lo haga con el otro ojo. T, Z, P, T, O, C, Z, L, P, E, D, E, T, O, D, C, F, D, P, C, L, F, T, C, F, D, T, E, O, P, L, L, D, Z, O, T, E, P, P, F, O, D, L, Z, L, E. Bueno, para estudiar la campimetría y perimetría del ojo, lo primero que vamos a hacer es pedirle a la paciente que se sitúe a 2 pies, más o menos unos 60 centímetros de nosotros. A continuación le pedimos que se tape la mano con la parte cóncava, porque con los dedos se pueden dejar espacios y se puede ver, es decir, y igual nosotros con el izquierdo. Lo que vamos a hacer es mirar el campo visual, entonces a partir de cuando no vea el objeto me tiene que decir, cuando lo ve, me dice. ¿Ahí lo ven? No. Ya lo veo. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. ¿Lo ven? Sí. Ya lo veo. Bueno, ahora de arriba abajo me tiene que mirar fijamente, no puede mover el ojo, y de abajo arriba. ¿Lo ven? Sí. No lo veo. Listo. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Mírenme al ojo fijamente. No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¿Listo? A continuación vamos a ver cómo se evalúa la visualización de colores. Lo que tenemos aquí es un test de Ishihara que tiene diferentes números con diferentes colores. Vamos a pedirle al paciente que con un ojo y luego con el otro nos vaya dictando los números y nos diga qué colores hay. Empecemos. ¿Qué número corresponde a este diagrama? 7. ¿Y qué colores observamos? Verde, rojo y amarillo. En este otro número. 13. ¿Y qué colores observamos? Azul, gris y morado. Y con el otro ojo, ¿qué número vemos aquí? El 16. Y observamos qué colores. Azul y naranja. ¿Y aquí? El 8. ¿Y qué colores observamos? Verde, verde oscuro y rosado. Bueno, para la última prueba, que es la del reflujo de luz roja del ojo, lo que necesitamos es un oftalmoscopio, pero nosotros no contamos con ello, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una linterna, en este caso la linterna del teléfono. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acercar y alejar de la pupila del ojo la linterna para ver si la pupila se dilata y se contrae. Bueno, a continuación vamos a poner la luz en el ojo para ver cómo se contrae la pupila. Abre el ojo, por favor. Y si la quitamos, vemos que a medida que la vamos quitando va ampliando y según la volvemos a poner se va haciendo más pequeñita, se contrae. Tercer, cuarto y sexto par craneal, lo que se hace es
la evaluación de los movimientos de los ojos, tanto intrínsecos como extrínsecos. Entonces, lo que hacemos es decirle a la paciente que nos pliega el lapicero en forma de H, con un ojo tapado y luego con el otro y luego con los dos. Entonces, por favor, siga el lapicero. O en forma de cuadrado. Aquí vemos que los movimientos de los ojos están bien. Para mirar cómo están los músculos de los ojos, lo que le decimos al paciente es que cierre los ojos fuertemente y que con nuestros dos dedos vamos a intentar abrir el ojo de la paciente. Bueno, para continuar seguiremos con el quinto par craneal. Quinto par craneal es conocido como el trigémino. Este par de nervios es el de mayor grosor entre los pares craneales. Se desprenden uno a cada lado de la parte más lateral de la mitad superior del puente. Son nervios mixtos por lo que contienen fibras aferentes y fibras eferentes. Cada trigémino, después de un corto trayecto intracraneal, presenta un ganglio aferente voluminoso. Su nombre indica este quinto par craneal trigémino, tri porque se divide en tres ramas que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el mandibular. Bueno, señalaremos a grosso modo más o menos su recorrido y la distribución de las siguientes ramas trigeminales. Empecemos por el nervio oftálmico. Poco después de su salida del ganglio semilunar, se sitúa en el seno cavernoso y penetra la órbita de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Se divide en tres ramas, a su vez, que son la nasal, la lagrimal y la frontal. Estas tres ramas reciben la inervación aferente del globo ocular, la glándula lagrimal, la conjuntiva, la piel de la frente, el cuero cabelludo, hasta el vértice del cráneo, así como la piel de la nariz y la parte superior de la mucosa nasal. El nervio maxilar, que sería la segunda rama, igual que el anterior, después de su salida del ganglio de Gasser, se sitúa en la pared lateral del seno cavernoso. Y al abandonarlo sale del cráneo por el agujero redondo. Al pasarlo por la fosa petrigopalatina y canal infraorbitario, hace emergencia en la cara por debajo de la órbita. Este nervio conduce la sensibilidad de la piel del lado superior del ala de la nariz, porción adyacente de la mejilla, párpado inferior y una parte de la sien también de la mucosa palpebral inferior. Mucosa del labio superior, dientes superiores, paladar óseo, úvula y amígdalas, la nasofaringe, oído medio y de la parte inferior de la mucosa nasal. Bueno, y para dar final a esta rama terminaríamos con el nervio mandibular. Después de abandonar el ganglio Gasser, que sale del cráneo por el agujero oval, y poco después terminan sus dos ramos, que son el lingual y el nervio dental inferior, que se introduce en el conducto dentario por el orificio situado en la cara interna de la rama mandibular. Este par craneal tenemos la porción sensitiva y la porción motora. Para la porción sensitiva lo único que tenemos que hacer es decirle al paciente que cierre sus ojos y con cualquier objeto punzante, caliente o frío, lo que vamos a hacer es tocarle la cara para ver que si lo siente y en dónde lo siente. Dígame en dónde lo siente. ¿Dónde lo sintió? En el cachete. Pero señáleme, por favor. Y esa sería la evaluación de la porción sensitiva. Para la porción motora, por otra parte, lo único que tenemos que hacer es decirle a la paciente que cierre su boca, que apriete los dientes y que haga como que está masticando. Entonces, nosotros así. Entonces nosotros palpamos suavemente la porción, pues la parte el macetero. Y ahora la otra parte sería decirle que nosotros poner la mano, decirle que abra la boca y que haga fuerza contra. Y esa sería la evaluación de la porción motora del par. Bueno, seguimos con el séptimo par craneal. Este par craneal es el nervio facial. Se divide en cuatro funciones distintas, que son la motor somática para los músculos de la cara, o la facial propiamente dicha, la sensorial, que responde al sentido del gusto de los tercios
los 2/3 anteriores de la lengua, la sensibilidad general para una parte del pabellón de la oreja y la forma parte del parasimpático craneal. El núcleo motor somático facial está situado profundamente en la colota protuberancial, por delante del núcleo del sexto par. Y estas fibras procedentes del núcleo siguen un trayecto dorsomedial dentro del puente y forman luego un asa alrededor del núcleo del sexto par craneal, que es la que se conoce como la rodilla facial. Bueno, para la evaluación de este otro par craneal, que es el séptimo, vamos a empezar diciéndole a la paciente que por favor nos haga caras para expresiones faciales, para ver cómo se gesticulan los músculos de la cara. Entonces, por favor, sonría, frunce el ceño, ponga cara de triste, ponga cara de sorprendida. Bueno, eso por una parte. Y ahora vamos a mirar cómo funciona, cómo se evalúa la función motora. Se hará con unos sabores donde nos le diremos a la paciente que con los ojos cerrados o los ojos vendados pruebe ciertos sabores en los 2/3 de la lengua para ver si está todo correcto, funciona de manera correcta. Al evaluar la función motora, lo que tenemos que hacer es decirle a la paciente con un hisopo, pero en este caso no tenemos, entonces lo hará con el dedo, que meta el dedo y lo pruebe. Y nos dirá qué sabor es. Azúcar. Ahora con este otro. Sal. Y por último, limón. Y así se evalúa la parte motora del par craneal séptimo. Bueno, para continuar ya iríamos por el octavo par craneal, que es el nervio estatoacústico. El octavo par craneal o nervio estatoacústico está en realidad formado por 2 nervios, o lo que conocemos como 2 ramas. El nervio vestibular, que transmite impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear. Por eso es que nosotros lo conocemos como nervio vestíbulo-coclear, que también se puede decir así. El nervio coclear es el nervio sensorial, encargado de la audición. Unidos en un tronco común que los separa simplemente un tabique fibroso, los 2 nervios salen del conducto auditivo interno junto al séptimo par. Pasan el ángulo pontocerebeloso y entran en un tallo cerebral a nivel del surco bulboprotuberencial, inmediatamente por detrás del séptimo par. A partir de su entrada en el tallo cerebral, sus vías se diferencian totalmente. Bueno, para este par craneal, el octavo, lo que hacemos es nos tapamos la boca, susurramos una palabra y con la otra mano hacemos soniditos para distraer el oído, y al decir la palabra la paciente no lo tiene que repetir, y así se haría también con el otro oído. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El noveno par craneal es conocido como el nervio glosofaringeo. Este nervio es un nervio mixto que, como el séptimo par craneal, contiene fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Las fibras motoras parten del núcleo ambiguo de la parte más alta del mismo. De este núcleo, las fibras motoras se dirigen hacia afuera y algo hacia adelante para emerger por la porción más superior del surco colateral posterior de la médula oblonga. Entre el octavo par, que está por encima, y el 10º par, que está por debajo. Su emergencia es por varias fibras que se reúnen inmediatamente en un nervio que dirige hacia afuera y hacia abajo del agujero yugular por el que abandona la cavidad craneana. Bueno, para la evaluación de este par craneal, lo único que se hace es pedir al sujeto que abra la boca. Se le ordena decir A y se le observa la pared posterior de la faringe con un depresor de madera o aplicador. En este caso no tenemos, pero normalmente se produce la contracción de la pared posterior de la faringe, y lo que no ocurre cuando el noveno par está lesionado.
decir que se vería bien. Diga A. A. 3. Bueno, y ya iríamos por el 10º par craneal, conocido como el vago o nervio neumogástrico. Bueno, al igual que el glosofaringeo, este contiene fibras sensitivas, fibras motoras y fibras vegetativas. Las fibras motoras surgen de las células motoras del núcleo ambiguo de su parte media, entre las que dan origen al 9º y al 11º par craneal. Desde allí se dirigen hacia afuera y algo adelante para llegar al surco lateral de la médula oblonga, donde emergen por 7 u 8 filetes que rápidamente se unen para formar un tronco que abandonan el cráneo por el agujero yugular. A este nivel se encuentra el ganglio superior o yugular y un ganglio situado inmediatamente inferior o al anterior y que se llama ganglio plexiforme. Atraviesa entonces el cuello, el tórax, el diafragma y penetra el abdomen, que ahí es donde termina. Las fibras motoras del vago se distribuyen por los músculos del paladar blando y de la faringe. Bueno, para la evaluación de este par craneal, pues tenemos una complicación y es que se necesita de un laringoscopio y no poseemos de él. Entonces, cuando se le ordena a la paciente con la boca abierta que diga A, normalmente se eleva el velo en toda su extensión y la úvula se mantiene en el centro. En caso de haber parálisis unilateral del vago, solo se contraerá el velo del lado sano y por consiguiente la úvula será atraída hacia él. Bueno, el 11º par craneal, o conocido como nervio accesorio, es un nervio únicamente motor. Las fibras motoras que lo constituyen se originan de dos sitios distintos, de la médula espinal y la médula oblongada. Del núcleo vulvar ya conocido, las fibras se dirigen hacia afuera y algo adelante para emerger el surco lateral de la médula oblongada, inmediatamente debajo del 10º par craneal, y después de constituir la rama interna del nervio accesorio, se adosa al vago con el que se fusiona a nivel del ganglio plexiforme del 10º par craneal y da una inervación principalmente a los músculos de la laringe. Bueno, aquí lo que hace es ordenar al sujeto que eleve los hombros y nosotros pondremos resistencia sobre los propios hombros para explorar pues la fuerza muscular segmentaria que tiene cada trapecio. Entonces, eleve los hombros. Listo. Ese sería un ejercicio. El otro es que, por favor, mírenme. Se le ordena al sujeto rotar la cabeza oponiéndose al mentón, es decir, gire para acá. Y así sería con el otro lado. Para mirar el músculo del esternocleidomastoideo del lado opuesto, o sea, para analizar pues la contracción que tiene o la que no. Y por último es que se le ordena al paciente que flexione la cabeza hacia abajo, hacia el pecho, y nosotros con la mano pondremos resistencia hacia arriba. En caso de haber parálisis sería hacia el lado paralizado. Listo. Bueno, para terminar, ya nos quedaría faltando simplemente el nervio hipogloso o el 12º par craneal. Este es un nervio exclusivamente motor y sus fibras emanan de dos núcleos situados en el piso del cuarto ventrículo. El núcleo principal y el accesorio. El núcleo principal forma en el suelo del cuarto ventrículo en un relieve el ala blanca interna. Estos núcleos representan la cabeza de las alas anteriores de la médula. Desde su origen, las fibras recorren un trayecto intravulvar hacia adelante y afuera para emerger del neuroeje por el surco preolivar de la médula oblonga, por 10 o 15 filetes orientados en sentido vertical. De estos, los más bajos llegan hasta el sitio de entrecruzamiento de las pirámides, superponiéndose exactamente a la raíz anterior del primer nervio raquídeo cervical. Estos filetes se unen en dos troncos que convergen hacia el agujero condilirio y se fusionan en un solo tronco. Bueno, para evaluar este par craneal, lo primero que miramos es el trofismo y simetría de la lengua. Es decir, se ordena a la persona abrir la boca y se observa si la lengua, sus dos mitades son iguales y la simetría o si hay atrofia de alguna de sus dos mitades.
Lo segundo que se observa es la posición de la lengua. Se le ordena al sujeto que saque la lengua y se observa si la punta está en el centro o se desvía hacia un lado. Póngala normal, por favor. Si vemos, está perfectamente recta, no hay ninguna desviación. Y lo último sería la fuerza muscular segmentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que se le ordena al sujeto que con la lengua la ponga hacia un lado y nosotros haremos fuerza, pues la meta hacia una de las mejillas y nosotros con nuestras manos por fuera haremos fuerza. Entonces ella va a tener que hacer fuerza con la y así con el otro lado, con la lengua. Bueno, y aquí finalizaría el vídeo de la examinación de pares craneales. Espero que se haya tenido todo claro, tanto su origen como a dónde inerva y cómo se hacen los exámenes de pares craneales. Muchísimas gracias.